Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a abordar la sesión número 6, referida ya a lo que es economía circular. Hemos hablado en la última sesión lo referido a las relaciones entre gestión integral de residuos sólidos y responsabilidad social empresarial, alegando en un primer momento que la responsabilidad social empresarial no puede interpretarse como actos aislados, no medibles, filantropía o voluntariado, sino que más bien es una cuestión planificada con indicadores y que forma parte importante de la estructura organizacional de una empresa. En ese sentido, hay dos caminos. Hemos indicado que el camino de la responsabilidad social empresarial es ideal. Sin embargo, a lo largo del tiempo, hemos observado que hay una tendencia muy fuerte con la finalidad de unirnos a ese paradigma de la ecología integral, a ese pensamiento sistémico que es trabajado en diferentes tipos de ciencias, desde la filosofía, la ecología, la física, entre otras, a construir un nuevo paradigma donde se desecha completamente la lógica del usar y tirar, para pasar a construir economía desde el reconocimiento de los ciclos de la naturaleza. Es así que hablamos de que existen pensadores que tratan de quizás no cambiar la economía, pero sí ese pensamiento, cuestionarlo y decir, ¿por qué no aplicamos ciertos principios y ciertos criterios con la finalidad de poder construir el paradigma de la economía ecológica, como fue en un primer momento, y a la actualidad la economía circular? Entre estos pensadores tenemos, por ejemplo, al doctor Jeffrey Sachs, que si bien no habla de la economía circular en su libro La Era del Desarrollo Sostenible, lo que sí aborda es la necesidad de que los distintos estados puedan migrar hacia el desarrollo sostenible. Sachs ha sido asesor de Naciones Unidas, ha sido asesor del Papa Francisco para diseñar la Laudato Si, y es un investigador de la Universidad de Columbia, una persona que es totalmente contraria al gobierno de Trump y que sostiene en su teoría que es indispensable la interconexión entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. De esta manera, uniéndose al pensamiento sistémico, podemos concretar que estamos frente a un enfoque holístico, lo suficientemente esencial para abordar desafíos globales. De esta manera, lo que trata Sachs de decirnos es que para hablar de una auténtica economía y poder abordar estos desafíos actuales, es indispensable establecer esta interconexión entre lo económico, lo social y lo ambiental. Tal es así que Sachs, dentro de su libro La Era del Desarrollo Sostenible, sostiene que el cambio climático es uno de los factores que va a perjudicar de manera trágica el crecimiento económico. Y ya lo vemos, si no consideramos la variable del cambio climático, es posible que vayan por la borda una serie de inversiones de los estados, de la empresa privada, etc. Por el otro lado, tenemos a una pensadora, también totalmente diferente al modelo económico actual, que apuesta por un papel más protagónico del Estado. No desde una perspectiva asistencialista, no, para nada, sino que trata de redefinir su rol dentro del sector público y su rol de carácter regulador. Mariana Mazzucato busca, a través de su pensamiento, que ya ha sido tomado por algunos estados, como es el caso de Portugal, como es el caso de Brasil, con la finalidad de que las políticas públicas se alejen de la visión tradicional del usar y tirar, ¿no?, de la lógica del descarte, y apuesten por una mayor relación de cooperación
o responsabilidad compartida. Miren ustedes, cuando hemos estado en esta clase de desafíos de carácter global, lo que hemos observado desde la perspectiva de la gestión de residuos sólidos es que existen las dos caras de una misma moneda. Los patrones de producción por un lado y los patrones de consumo por otro lado. Por años se ha tratado de echar la culpa a los consumidores. Tienen un grado de responsabilidad, pero ¿quiénes terminan diseñando nuevos tipos de necesidades? Lo es eh, las empresas a través de sus propios sistemas. ¿Y qué hace el Estado al respecto? Eso es lo que dice Mazzucato. Es necesario que tome un rol protagónico. Y frente a problemáticas como, por ejemplo, contaminación por residuos sólidos entre estados, se debe establecer relaciones de cooperación interestados, de tal manera que se activen mecanismos para poder dar mayor solución. Otro ejemplo claro, el convenio de Minamata, en el que el Estado está adscrito, el Estado peruano. Es indispensable activar mecanismos de cooperación entre estados. Ya hacía referencia, por ejemplo, el tema de la OTCA o del Pacto de Leticia, de tal manera que se pueda plantear una responsabilidad compartida. Pero eso depende muchísimo del rol que plantee y establezca el Estado respecto de sus pares para poder dar mayor solución. Por otro lado, y miren, Sabine Alquire ha sido invitada por este gobierno para poder analizar los planteamientos referidos al índice de pobreza multidimensional, donde se consideran una serie de factores que no solo el tema económico, sino que la pobreza tiene diferentes caras, tiene diferentes aristas. Alquire es investigador en Oxford, tiene su propio método denominado método Alquire-Foster, con la finalidad de que analicemos la pobreza desde diferentes aristas. Y, por ejemplo, considera el tema del cambio climático y el tema ambiental como una de esas tantas aristas. Conversaba con algún académico y me decía, lo que pasa es que nosotros a nivel de Perú no podemos hablar del tema del cambio climático porque hay problemáticas mucho más fuertes, brechas sociales mucho más fuertes que tenemos que solucionar. Y yo le comentaba, bueno, lo que pasa es que el cambio climático como factor es uno de los que ocasiona mayor problemas a las personas en mayor estado de vulnerabilidad. Y eso, por ejemplo, lo analiza Alquire. En este video que les estoy dejando dentro del material, está una intervención por parte de Alquire, ¿no? Ustedes la pueden ver, está traducida, donde mi persona tuvo la oportunidad de ser panelista con Sabine Alquire. Y eso no quedó en un simple panel, sino que logramos hacer un artículo junto con Sabine Alquire proponiendo un cambio en el tema económico. En mi caso, en el caso de con los investigadores que trabajamos esto, fue a nivel de Latinoamérica, con la finalidad de decir, bueno, el paradigma de lo económico debe considerar otras variables que escaparon de su viejo sistema. Cuando nosotros estuvimos en medio de la pandemia, nos dimos cuenta que existieron algunas variaciones fuertes, desde la calidad de aire, que mejoró notablemente en Lima y en muchas ciudades, capitales alrededor del mundo, el hecho mismo de que se generara mayores residuos debido al uso de mascarillas, eso significa que toda nuestra vida hemos estado bajo un modelo económico que figura en piloto automático y no hemos visto más allá de lo que estaba establecido. Entonces, Alquire es parte de estas corrientes de pensamiento que busca analizar y proponer nuevos modelos económicos donde se puedan visualizar una serie de características, una serie de variables que antes no se consideraban. Esto nos lleva a decir, bueno, no existe un solo tipo de economía lineal, sino que existe, por ejemplo, la economía del comportamiento, la economía ecológica, la economía azul,
y lo que hoy conocemos como economía circular. De la economía circular se ha dicho muchas cosas al respecto. Se ha dicho que solo se puede aplicar a grandes empresas, que termina convirtiéndose en una utopía, que no podría ser aplicable en el caso peruano, que nos falta muchísimo porque todavía recién estamos en los inicios de la hoja de ruta de economía circular. Entonces, aquí tenemos algunos de los principales mitos y de las realidades en torno a la economía circular. Un mito, la economía circular es solo para empresas grandes. La economía circular puede ser aplicada por empresas de todos los tamaños, desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la economía circular significa repensar los productos, repensar los servicios, evitar los residuos. Cuando la Unión Europea dispone de realizar una directiva comunitaria sobre el manejo de residuos, en su base coloca la minimización de los residuos, en esta jerarquía en la gestión de residuos. ¿Por qué? Porque la finalidad es minimizar los residuos. El objetivo no es a largo plazo ir buscando, por ejemplo, un relleno sanitario, buscando centros de acopio, sino que se empiece a visualizar desde el diseño mismo del producto o servicio, desde el hecho de qué tipo de materias primas voy a emplear o si se va a poder utilizar este producto nuevamente y hacerlo ingresar al mercado nuevamente. Entonces, son una serie de cuestionamientos que plantea la economía circular. La economía circular es demasiado costosa. Esto también constituye un mito. Porque si vamos a cambiar los patrones de producción que ya teníamos desde hace años, por ejemplo, es muy costoso utilizar energías limpias para poder ingresar dentro de un sistema de producción que sea circular. Esto con el tiempo ha ido cayendo, el tema de las tarifas por paneles solares. Esto va de la mano, por ejemplo, con la intención o no del Estado de migrar hacia modelos de energías más sostenibles, más limpios. Definitivamente, desde que se promulgó la normativa sobre energías renovables hasta la fecha, ha habido un incremento en el porcentaje respecto de promover las energías. Eso es real. Hasta el punto de que ustedes pueden observar en algunas partes de nuestro país que tenemos hoteles que usan paneles solares, tenemos hoteles que utilizan energía geotérmica o que existe ya gran cantidad de parques eólicos allí donde hay ese potencial. La economía circular no es costosa. Pueden haber costos iniciales para implementar las prácticas de economía circular. A largo plazo puede generar ahorros significativos y aumentar la eficiencia. ¿Cuál es la idea de plantear la economía circular? Reducir costos a largo plazo y reducir y evitar sanciones. Cuando nosotros cumplimos la normativa que nos exige la gestión integral de residuos sólidos, perfecto, estamos dentro del marco de la responsabilidad ambiental, principio 9 del título preliminar de la Ley General del Ambiente. Estamos cumpliendo con la normativa. Cuando nosotros diseñamos desde la economía circular, no solo vamos a cumplir la normativa, sino que esto me va a posicionar como una marca completamente diferente, voy a tener acceso a otra clase de créditos, puedo ingresar al mercado financiero y voy a tener otra clase de beneficios de la mano con nuevas acreditaciones de carácter internacional. Nacen modelos como los negocios sostenibles, como los bionegocios, como las empresas B, como las empresas ESG, entre otros, las sociedades BIC, entre otros, donde el eje viene a ser la sostenibilidad. Ya no forma parte primordial de la empresa a través de la responsabilidad social empresarial, sino que más bien se genera en el mismo eje de la empresa. La sostenibilidad vista como una oportunidad y una externalidad, no el hecho de evito contaminar, porque es una forma de cumplir la normativa. Esa no es la idea. La economía circular busca que la sostenibilidad sea la alternativa para cumplir la norma
y generarme beneficios adicionales, el famoso valor compartido. La economía circular es solo para productos, esto también es un mito. Dice, no, se habla solamente de rediseño, de remanufactura, pero se puede aplicar a servicios y experiencias, no solo a productos físicos. La economía circular no es escalable. La economía circular puede ser escalable ya que se basa en principios de diseño y producción que pueden ser aplicados a diferentes sectores y escalas. Y este es un preámbulo de lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es la gestión integral de residuos sólidos desde la perspectiva de la economía circular? Hablar de economía circular significa hablar de que existe un modelo económico alternativo al viejo modelo económico de carácter lineal, a la vieja lógica del descarte y que involucra mejor en el comportamiento de todos nosotros, de empresas, del Estado, de la cooperación, de la sociedad civil, entre otros. Los ejes temáticos que hemos considerado para esta sesión son los siguientes. Las 9 R's de la economía circular. Ustedes habrán escuchado que economía circular solamente es referido a reutilizar o reciclar. Y nos hemos quedado en ese concepto nada más. Y que si yo reciclo mis productos, entonces ya soy parte de la economía circular. Nada más falso que eso. Es todo un proceso. No significa que porque realizo una acción dentro de mi estructura de producción ya soy circular. La idea es que toda la estructura de producción no genere residuos, sino que más bien sea potencialmente, pueda generarse cadenas de valor con otra clase de empresas. Por eso es que la economía circular no solo se aplica para grandes empresas, sino todo lo contrario, tiene una gran aceptación a nivel de MIPES. Es por ello que uno de los pioneros en tema de economía circular ha sido el Ministerio de Producción. La circularidad en procesos, productos y personas, es decir, la filosofía de la economía circular planteada en los procesos, en los productos y en las personas, en el comportamiento del consumidor. Es cierto que tenemos fórmulas como el hecho del impuesto para desincentivar el consumo de plásticos. Eso es válido, pero todavía no hemos entrado a una circularidad bajo esa lógica. Ventajas políticas, económicas y sociales que nos da la economía circular. Uno simplemente separa sus residuos y se torna en una economía circular. Falso. No es que el hecho de realizar la separación de residuos te torna como un especialista en economía circular. Es solo una parte inclusive de la gestión integral de residuos sólidos. La economía circular busca ir más allá. En ese sentido, les he planteado un pequeño video para que tengamos mayores alcances sobre lo que es la economía circular. Nuestro actual modelo de economía lineal depende de recursos baratos, de fácil obtención y de energía proveniente de combustibles fósiles. Extraemos, producimos, usamos y desechamos, sobreexplotando la oferta finita de materia prima y generando residuos. Es más, tanto recurso como energía serán cada vez más costosos y difíciles de explotar. ¿Este sistema podrá seguir funcionando a largo plazo? De aquí surge la idea de una economía circular basada en el rendimiento. ¿Qué ocurriría si no compramos los productos en sí, sino su servicio, y si facilitáramos su acceso y el rendimiento? En este modelo los productores y distribuidores mantendrían la propiedad de los productos. De hecho, la reparación y mantenimiento del producto formarán parte del acuerdo. Incluso aún sería mejor si los costes operativos como la electricidad estuvieran incluidos.
Para las empresas tiene sentido retener materiales valiosos, aún más cuando su disponibilidad futura es incierta y si se espera una tendencia al alza en los precios. La obsolescencia prematura se eliminaría, en lugar de estar incorporada en el diseño. No tendríamos que pagar altos precios. Esto ya sucede con los móviles y los coches. Pero, ¿por qué no también con las neveras, las lavadoras y otros productos? Por supuesto, existe una amplia variedad de necesidades individuales y de las empresas. No hay una única solución que sirva para todos. Cientos de soluciones pueden ser adaptadas mediante contratos a medida, diversidad, libertad, flexibilidad y actualizaciones frecuentes. Con los modelos de coche compartido, por ejemplo, podemos usar empresas especializadas conectadas con la red con personas que ofrecen compartir su coche. Las tecnologías de comunicación han permitido que nuestro mundo se convierta en una plataforma donde se puede encontrar, intercambiar servicios o incluso revender bienes. La clave es facilitar el acceso y que funcione tanto para hogares como para oficinas. Un contrato sobre el número de fotocopias hechas no podría ser más beneficioso para proveedores y usuarios, ofrecer un mejor servicio a un mejor precio. Las empresas también ganan. Para producir productos, la energía utilizada puede representar hasta un 75% de la extracción y producción de materias primas. Por lo tanto, si la remanufactura fuese una práctica común, podríamos reducir realmente nuestras necesidades energéticas. Esto contribuiría al cambio a fuentes energéticas renovables. Será un sistema que funcionará a largo plazo, desde la fase de diseño, y a la vez que creará puestos de trabajo en el proceso. El cambio hacia un modelo basado en el rendimiento y servicio es parte de la solución para acelerar la transición a una economía circular. Existe un mundo de oportunidades, tanto para las empresas así como las personas. Como ustedes habrán observado en el video, aquí tenemos formas de plantear la economía circular. Han escuchado conceptos como la remanufactura, el hecho de repensar y rediseñar. Por eso es que hemos migrado de 5 Rs a 9 Rs. Esto no es una novedad. Esto ya se venía trabajando, como les digo, hace ya muy buen tiempo en Europa. Se le fue cambiando de nombre, creo yo, pero también acogiendo a ciertas teorías. Este cuadro es una evolución acerca de cómo hemos llegado a la economía circular. Fíjense ustedes, años 70 se hablaba de la ecología industrial y la economía ambiental, reducir residuos y controlar la contaminación. Es decir, la gestión de residuos llevada solo para el control de la contaminación, lo cual significa que todavía había una visión de externalidad, como lo dirían los economistas. Hay que evitar las externalidades propias de mi proceso productivo. ¿Cuáles son estas externalidades? La contaminación, los escenarios de conflictos sociales, entre otros. En los años 76 se habla de la economía del rendimiento, ¿no? Ya un pequeño concepto establecido por uno de los precursores del tema de economía circular, Walter R. Stager. En los años 90 aparece el concepto de economía circular, como Economics of Natural Resource and Environment. Este es el libro, el trabajo que hacen David Pearce y Kerry Turner. Luego, en el 97, se habla de la biomimesis, imitar la naturaleza de los ecosistemas y ciclos cerrados. Todos estos son conceptos que van a dar lugar al impacto de la economía circular. Luego se pasa a lo que es el Cardon to Cardon, a la economía azul en el año 2012 por Gunther Pauli, utilizando la lógica de los ecosistemas, donde todo insumo sirve para todo. Es decir, ya no estamos hablando de que hay que valorizar propiamente los residuos, sino que estamos diciendo el residuo no es tal, sino que más bien es un insumo. Todo regresa a la naturaleza. La economía circular, evaluación de los impactos,
fundaciones como la de Ellen MacArthur, instituciones como la CEPAL y Naciones Unidas, empiezan a impulsar con mayor fuerza lo que es la economía circular. En lo particular, yo he estudiado temas de economía ecológica hace 10 años, donde ya planteaban estos conceptos de negocios circulares, de eco-labeling o diseño de productos ecológicos. Se veía ya un poco el tema de la circularidad en servicios, la circularidad en ciudades sostenibles, un poco acorde con los famosos ODS. Bueno, esta es una infografía donde se ve la evolución de la economía circular. Si bien estos autores, entre ellos Percy Turner, Stagel, hablan acerca de economía circular, lo que es verdad es que esto ha sido un concepto que se ha ido incluyendo en el tiempo. Otro de los conceptos asociados a la economía circular es lo que ha planteado Kate Rathbone a través de su economía de la dona. A la doctora Rathbone también he tenido la oportunidad de conocerla. Es una investigadora de Oxford y que tiene las ideas bastante claras respecto a la economía circular y de su propuesta, que es la economía de la dona. Rathbone ha diseñado un planteamiento con la finalidad de decir que existen dos tipos de límites, los medioambientales por un lado y los sociales por otro lado. Y que el modelo económico actual termina siendo obsoleto porque no considera estos dos tipos de límites. Una economía que no conoce los límites propios de la naturaleza, que más bien desconoce que el ser humano es un administrador de los recursos naturales, no puede llegar a buen puerto. Redwood ha hecho este planteamiento, en primer lugar, en Ámsterdam, en Holanda. Ha sido uno de los primeros países donde ha incursionado el tema de economía circular. Ella tiene su propio instituto, el Laboratorio de la Economía de la Dona. Entonces, bien, la economista Kate Rathbone parte de una realidad. Todas las personas deben tener cubiertas las necesidades esenciales y a la vez el planeta tiene unos límites que no debemos cruzar. Esta premisa de los límites que no debemos cruzar no es un concepto propio de Radford. Radford en realidad lo toma de una de las investigaciones del científico Johan Rockström de Potsdam Institute de Suecia. Rockström establece y dice que la naturaleza tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Denominados puntos de inflexión. ¿Qué tenemos ahí en los famosos puntos de inflexión? Cambio climático, pérdida de la biodiversidad, destrucción de la capa de ozono, acidificación de los océanos, principalmente. Ah, el tema de la escasez del recurso hídrico. O sea, son límites que tiene el planeta. Nosotros estamos en una situación en la cual ha habido una explotación desmedida de los recursos naturales. Y al haber una explotación desmedida, lo que obtenemos no son insumos, sino más bien residuos. Por eso indicaba cuando empezamos el curso que la idea no es solo que ustedes visualicen la gestión integral de residuos sólidos, sino que estas nuevas normativas que emite el Ministerio del Ambiente tienen una finalidad, que es pasar de la gestión integral de residuos sólidos al enfoque de la circularidad, basándose en una serie de criterios y de formas para generar economía circular. Entonces Rathbone, tomando este concepto de los límites del planeta de Johan Rockström, planteó su economía de la dona, similar a la economía circular. Es más bien, podría decir que es uno de sus antecedentes más cercanos. Luego considera que la economía debe basarse en dos concéntricos. En el anillo interior están dibujados los requisitos básicos para el bienestar del ser humano. El agua potable, la salud, la educación, la renta, el trabajo, la justicia, la participación política, la equidad social, la energía, vivienda, entre otros. En el anillo exterior estarían los límites medioambientales, es decir, el techo ecológico, cambio climático, la acidificación de los océanos,
la biodiversidad, la extracción de agua dulce y otros. Estos techos ambos coinciden con los famosos ODS de Naciones Unidas. La masa que queda entre estos dos anillos, entre estos dos techos, es el espacio donde la humanidad puede prosperar a un lugar ecológicamente seguro y socialmente justo, tal como sostiene en su laboratorio de la economía de la dona. La cuestión es reducir las desigualdades y garantizar la sostenibilidad medioambiental. Pareciera una utopía, una ilusión, pero ya es un modelo que se ha implementado en algunos estados de Estados Unidos, en algunos, en Ámsterdam, en países nórdicos. Dirán ustedes, bueno, en Perú va a ser casi imposible. No es imposible. En realidad, el mismo hecho de tener una política pública de economía circular, de que a la actualidad hayan créditos que promuevan la economía circular desde Produce, significa que hay una preocupación porque el tema económico realmente eh, tenga un posicionamiento considerando la sostenibilidad. Caso particular es lo que pasa en Costa Rica, ¿no? En Costa Rica, todo el tema de economía circular, Costa Rica ha sido uno de los pioneros en tema de economía circular, lo maneja el Ministerio del Ambiente de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí también hay una especie de involucramiento, pero quien está piloteando es el MINAM, de la mano del apoyo técnico de la Unión Europea y de la cooperación española. Pero en el caso de Costa Rica es diferente. En el caso de Ámsterdam, han contratado a Radbourg para que implemente el modelo de la economía de la dona en Ámsterdam. Pero Países Bajos ya tenía procesos desde el Estado de gestión integral sin necesidad de haber aplicado economía circular. Hay países que ya establecían ciertos criterios y ciertos principios, como el mismo hecho de aprovechar eh, todo lo que se genera en un proceso productivo, desde larga data, desde los años 70 inclusive. En nuestro caso, todavía estamos mirando mucho a la Unión Europea y aterrizando muy poco de acuerdo a nuestro contexto. El grave error que hemos cometido a nivel ambiental ha sido trasladar de forma muy textual principios que se aplican en una realidad como la Unión Europea. Y esto es un problema que viene desde el tema mismo de los principios de la Ley General del Ambiente. O sea, es algo que ya se ha venido dando. Ahora, la misión del Estado, si quiere promover economía circular, es contextualizar las iniciativas de economía circular de acuerdo a nuestra realidad. Siguiendo entonces con esta propuesta, que es un antecedente a la economía circular de Radbourg, propone desde ya otra forma de pensar. En concreto, varias líneas de actuación que pueden ayudar a desarrollar una economía que regenere el planeta y distribuya la mejor riqueza. Otra forma de capitalismo. En el fondo, la lógica se centra en un crecimiento sostenible, inclusivo y con un impacto social. Y es que cuando Radbourg empezó a diseñar la economía de la dona, dijo que ella tuvo que mirar los diferentes tipos de economía que encontró y empezar a cuestionar qué tan obsoleto era el modelo económico que nosotros tenemos. Considero que, bueno, en su momento, cuando Radbourg empezó a diseñar su teoría, todavía no había el tema del COVID, ¿no? O sea, ella diseña su economía antes del tema del COVID. Cuando aparece el COVID, prácticamente lo que nos dicen es desafíos locales se convierten en desafíos globales. Esto ya se venía repitiendo. ¿Por qué? Problemas como minería ilegal, pérdida de la biodiversidad, destrucción de la capa de ozono, contaminación por desechos transfronterizos, contaminación del mar por desechos transfronterizos. Ya estábamos viendo desde hace muchos años que ciertos desafíos aparentemente territoriales se convierten en desafíos globales.
Y eso implica otro nivel de responsabilidad de las empresas, de los estados y de la misma sociedad. Cualquier organización debe fijarse no solo en el beneficio financiero. Hemos indicado que el rédito económico inmediatista, eso es lo más fácil, es lo más sencillo. Pero la idea es que más allá del impacto social y ambiental que pueda generar un negocio, lo que se busca es que la empresa tenga un mejor posicionamiento en términos de sostenibilidad. En el entorno de la sostenibilidad, la pregunta interesante que se formula es cómo producir más con menos, o sea, con menos consumos de recursos naturales. Nosotros tenemos una norma, que es la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que es el desarrollo del artículo 66 de la Constitución, que nos dice aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿Qué significa esa palabra de sostenible? Que tenemos que preservar la capacidad de los recursos, su capacidad regenerativa, uno de los conceptos que empieza a aparecer en la economía circular. La capacidad regenerativa que tienen los recursos naturales. Esto implica que si yo quiero producir más o menos, es decir, quiero preservar esa capacidad regenerativa, voy a requerir innovar en procesos y productos. La economía circular es una forma de poner en práctica esta pregunta. Es importante fomentar entonces el ecodiseño, que es un concepto que se basa en la creación de productos realizados con materiales duraderos o fácilmente reciclables, que permiten reducir el impacto medioambiental y alargar su vida útil. El municipio de Ámsterdam es la primera institución pública que se ha sumado al modelo de la dona, de la economía de la dona. Una buena vida para todos dentro de los límites naturales de la Tierra. Es el objetivo de, en este caso, el gobierno de Ámsterdam. ¿Cómo? Con un enfoque inteligente que reutilice las materias primas y otros componentes y productos una y otra vez. Y si bien estamos haciendo una referencia al tema de Ámsterdam por la economía de la dona, yo me permití colocar esta imagen que pude tomar cuando estuve en Suiza, porque quiero que ustedes observen no solamente los árboles, que hay edificios también, sino que hay un gran espacio para las personas. No hay residuos, porque les he indicado, si tú no sabes separar adecuadamente tus residuos en Suiza, tienes una multa. Se dio lo que en alguna clase les mostré sobre el tráfico de residuos en zonas de frontera y que está ocasionando ya no solo una infracción, sino que estamos hablando de un delito a nivel del gobierno federal suizo. Pero lo que voy con esta imagen es que hay una combinación de lo ecológico con lo urbano, ¿no? Hay mayor espacio de tránsito para las personas. Hay un transporte como es su tranvía, que lo tienen desde el año 70, si mal no me equivoco. O sea, el transporte público es como el pan de cada día en el caso de Suiza. Pero no significa que en el caso peruano no se pueda hacer algo parecido, o por lo menos similar. Lo que sucede es que existe un gran valor de ciudadanía ambiental. Hay un chip allí donde el reciclaje es un estilo de vida, el transportarse en un transporte público que es costoso, pero que brinda beneficios y que se basa en energías limpias, es parte de ese estilo de vida. El hecho mismo de caminar es parte del estilo de vida, de la conciencia ambiental. Y, por supuesto, el impuesto al carbono es una forma de desincentivar el consumo de combustibles fósiles y el apostar por energías limpias y por un adecuado ordenamiento de las ciudades. Por eso les mencionaba, la circularidad en un primer momento podemos apreciarlo en los consumidores, en los productos, pero si el Estado, en este caso nuestro país, quiere aumentar la circularidad, puede aspirar a una circularidad en torno a las ciudades. Cuando digo Estado,
Me refiero a los tres niveles de gobierno. No se olviden de la autonomía que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Entonces la economía circular va a ser el contrasentido de la economía lineal. Para la economía lineal se basa agua y alimentación como aporte, ¿no? Residuo, aguas residuales. Energías y combustibles, emisiones para la atmósfera. Porque el concepto mismo de residuo, y así lo dice Rathbone en su teoría de la dona, es un concepto, y también la Fundación MacArthur, es un concepto de nosotros, porque para la naturaleza no hay residuos, todo se regenera. Productos manufacturados, desechos de herramientas y embalaje, madera, pasta, metales, entre otros, residuos sólidos. ¿Qué busca la economía circular, por ejemplo? Agua y alimentación como aporte, lo que se puede calificar como residuo, reciclaje de nutrientes, energía y combustible, emisiones cero o muy baja, migrar a fuentes de energía más sostenibles. Productos manufacturados, reutilización y reciclaje, madera, metales y plásticos, sistemas de abono y biogás. De esta manera, podemos observar en la imagen, se parte de un diseño, la fabricación, la distribución, el consumo, el reciclaje o la recuperación y la reutilización. De tal manera que un ciclo que pasa de lo tóxico, de lo lineal, se termina convirtiendo en un círculo virtuoso, donde el concepto mismo de residuo queda desdeñado o se transforma en lo que se denomina insumos. Mecanismos entonces que tenemos para crear valor con economía circular: el diseño de productos sostenibles, el uso de materiales reciclados, compartir y colaborar, innovación y tecnología. Son formas de ir introduciendo la economía circular en los negocios. ¿Qué podemos decir al respecto de lo que viene sucediendo en nuestro país como antesala de la siguiente sesión? Que, por ejemplo, la economía circular es percibida a nivel del Estado como aquella que es capaz de regenerar los sistemas naturales, de eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Yo iría más atrás, desde pensar cómo se va a hacer ese diseño. Mantiene los productos y materiales en uso. Por otro lado, actualmente en el Perú se generan 23.000 toneladas de basura al día y solo se recicla el 1,9% del total de residuos sólidos reaprovechables. Esta es la situación de Perú. La situación de Europa es diferente en cuanto a lo que les está ganando la Unión Europea es el tema de la obsolescencia programada, es decir, el consumo desmedido de tecnología. Y se está convirtiendo en una de sus principales falencias en torno a aplicarle la circularidad. Otra falencia, pero esta vez en el caso chileno, es que tienen problemas muy fuertes de aplicar la circularidad en la industria textil, ¿no? La solución, la economía circular, un sistema de aprovechamiento de los recursos, materias primas, seleccionar adecuadamente, ecodiseñar, producir, consumir, reparar o reutilizar, reciclar o desechar. La idea es que se pueda migrar o a la reutilización o a la reparación o al reciclaje. ¿Qué busca la economía circular? Alargar la vida de los productos dándoles un nuevo uso, reducir la extracción de materias primas, reducir el consumo de combustibles fósiles y generar nuevos modelos de negocio y tecnología. Entre los principios que tenemos de la economía circular, son 10 principios básicamente que tenemos en torno a la economía circular. Cambiamos la R de residuo para colocarle la R de recurso. El residuo se convierte en un recurso. Esta es la principal característica de, eh, de todo tipo de material que regresa a la naturaleza. Un segundo uso, es decir, reintroducir en el económico
a los productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. La reutilización, es decir, reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcionar para elaborar nuevos productos. La reparación, brindar una segunda vida de los productos, el reciclaje, la valorización, optimizar energéticamente los residuos, es una economía de funcionalidad. Este modelo propone eliminar de productos para imponer un sistema de alquiler de bienes, el uso mismo de energía de fuentes renovables. Y esto va de la mano de desligarse de la dependencia de combustibles fósiles, ¿no? Les decía que en el caso de la industria del plástico, y si bien hay toda una iniciativa para establecer un acuerdo mundial cero plástico, donde inclusive el Estado peruano está proponiendo ser sede de ese acuerdo, lo que hay detrás de los plásticos, de la industria de los plásticos, son los combustibles fósiles. Entonces, la mejor forma de mitigar residuos en torno a la industria de los plásticos es la migración hacia un modelo de energía más sostenible. La ecoconcepción, es decir, considerar los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto. Por eso mencionaba que para mí lo primero, antes que el ecodiseño, es cuál va a ser la concepción, qué es lo que pretendo obtener con este producto o con este servicio, va a tener algún tipo de impacto ambiental, cuál va a ser ese, cómo lo puedo mitigar, qué otras alternativas puedo emplear. Es todo un proceso. Para pasar a lo que se denomina la 9R de la economía circular, y ya hemos visto algunas de ellas, estos son algunos de los criterios que considera en parte de la hoja de ruta de economía circular, eso digo, son algunas pinceladas de la clase que se nos viene. Existen 9 Rs dentro de la economía circular. Ya no solamente 5, hay 9 Rs, o sea, 9 formas de emplear la economía circular en los negocios, sean grandes, pequeños, pymes, servicios. Muchos de los defensores de la economía circular se fijan más que en lo económico de su planteamiento, dando por sentado que los poco predecibles dinámicas del mercado se acoplarán sin contratiempos ni efectos secundarios a lo previsto en sus planes y leyes, y que se logrará una sustitución total de bienes de primera producción, aquellos manufacturados desde cero, por otros de segunda, resultado de los principios de economía circular. Y esto es una realidad. Se habla de economía circular, y por eso colocaba el ejemplo de Costa Rica, porque están yendo de la mano el Ministerio de Economía y Finanzas con el MINAM. O sea, hay una especie de coordinación. Distinto es el caso de nosotros, donde el MINAM es el que pilotea y que sí motiva a los sectores, ¿no? Les dice, bueno, hay que establecer hojas de ruta de economía circular de carácter sectorial, te vas a encargar de esto. Le dice, por ejemplo, al Ministerio de Educación, eh, plantea el tema economía circular como parte de la currícula nacional de educación básica, le dice al MEF, oye, ¿por qué no planteas como prioridad el tema de las compras públicas sostenibles? Em, Le dice a Energía y Minas, oye, puedes elaborar normativa que motive a la adecuada reducción de pasivos ambientales aplicando economía circular, pero es como una especie de mentoría lo que hace el MINAM. Por eso digo que es muy distinto al caso costarricense. Y ello responde a lo que aquí se indica. Se puede hablar de economía circular, pero si no hay un planteamiento desde lo económico y se trata de economía circular de romantizarla mucho y creer que es la panacea de toda la solución, se puede caer en un choque tremendo con la realidad. Por eso es que digamos que lo de produce es plausible, porque se ha iniciado con aplicar la economía circular en las MIPES.
Nosotros a nivel de gestión de residuos tenemos varios cuellos de botella, pero uno de ellos es el tema de la formalización. El mercado informal es bastante grande y bastante alto, y eso termina convirtiéndose en una problemática para aplicar esta clase de políticas. El otro gran problema que nosotros tenemos es a nivel de consumo. No tenemos un comportamiento de consumidores sostenibles. Son dos problemas bastante extensos. Hay muchísimos más. Considero que en realidad que esté el MINAN como mentor es bueno. Sin embargo, estamos hablando de cambiar un modelo, de motivar inversiones. Entonces, quien debería estar piloteando de la mano con el MINAN debería ser el MEF y no solo quedarse en un rubro. Por supuesto, ellos tienen su política de competitividad y demás, y uno de los objetivos estratégicos está vinculado al tema de economía circular, pero no es que están tomando la batuta de esta política pública, sino lo está haciendo el MINAM, que lo está haciendo bastante bien, pero todavía hay algunos, la motivación es buena, pero es necesario tener resultados y proyectárselo menos, porque podemos tener metas ambiciosas, ¿no? Por ejemplo, esta hoja de ruta está al 2030, pero también debemos tener metas un tanto objetivas, ¿no? Así, tres sensaciones invaden a quienes, ya sea por interés o por convicción o por deber, se informan sobre todos los principios y propuestas que se aluden a la economía circular. Un primer desconocimiento acerca de lo que ésta implica, el proceso de sensibilización es básico, la sensación de urgencia con la que se debe acometer un cambio tan vasto, porque lo indicado, migrar al modelo de economía circular, significa desdeñar una serie de conceptos que vienen del modelo económico tradicional. Eso no es sencillo, porque estamos frente a grandes empresas que tienen una forma de establecer sus sistemas de producción. Y por último, el carácter esencialmente fútil de la propia acción, de un efecto de impacto demasiado pequeños para ser realmente tenidos en cuenta, frente a todo lo que conlleva cambiar unas dinámicas de producción y de consumo tan asentadas en el modelo exclusivamente lineal. Y ese es el reto, en realidad, sin ni siquiera tener garantizada la certeza de que se vayan a extirpar todos los males que se le atribuyen. En febrero del año 2019, en la Unión Europea se crea un grupo de expertos eh, enfocados en lo que es economía circular. Entre otros objetivos, los expertos debían facilitar la elaboración de una taxonomía común para las actividades que contribuyen al establecimiento de una economía circular. Esa taxonomía son las 9 Rs. Después de revisar la literatura publicada, los expertos concluyeron que existen 9 grandes estrategias que pueden entenderse como principios que hacen realidad la economía circular. Entre todas, forman un mapa exhaustivo de las distintas actividades alineadas con una economía circular. Y estas 9 estrategias se pueden aplicar en cualquier tipo de negocio, pero forma parte de una planificación. ¿Cuáles son? Rechazar, repensar, reducir, restaurar, reparar, reutilizar, refabricar, redefinir y al final reciclar. O sea, nosotros tenemos una norma dentro del sistema jurídico referido a la industrialización del reciclaje, ¿no? Como que hay que darle prioridad al tema del reciclaje, que no está mal, correcto, no está mal, pero todavía estamos con algunos rezagos de no integrar la economía circular como parte de una política pública. La hoja de ruta ha salido recién este año. Ha sido parte de un proceso participativo desde el año 2023, pero ha salido recién este año. Y es un poco difícil de digerir, ¿no? Su intención. El documento es bastante extenso. Rechazar, o también conocido como refuse.
lograr que un producto sea innecesario al abandonar su función o al ofrecerla como un servicio o un bien radicalmente nuevo. Por ejemplo, lo digital. Miren, el hecho de que hayamos tenido una especie de apreciación acerca del uso de la tecnología por parte de lo que es el ChatGPT, y yo colocaba a modo de broma que nos preocupamos más por cuánto gasta en el recurso hídrico la inteligencia artificial, pero hemos olvidado completamente cuidar nuestros ríos, cuidar nuestros mares, reducir nuestro propio consumo y gestionar adecuadamente ese consumo. Donde si ustedes analizan el impacto ambiental, se van a dar con algunas sorpresas. Rechazar, también podríamos hablar aquí de lo que comúnmente se realiza, ¿no? Los famosos recibos de papel, el hecho de utilizar imprimir por imprimir. Miren, cuando se estableció el expediente judicial electrónico, lo que se buscó en un primer momento es reducir el tema del papel. Recién este año se ha indicado, por norma del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aquellos documentos que obren como expediente judicial electrónico ya no estén en físico, sino que se trabaje como expediente judicial electrónico. Porque la idea de rechazar utilizar el papel, que no es más que una consecuencia de la depredación de árboles y de la industria de combustibles fósiles, es poder utilizar aquellas herramientas que nos ayudan a reducir el impacto. Rechazar, ¿por qué es la primera R? Porque si hay acciones que nosotros podemos rechazar y ya no generar más residuos, sería lo ideal. Su raíz más básica es renunciar a productos o algunos de sus componentes. Netflix tiene un documental acerca de la conspiración consumista. Ya se los he mostrado. Esta conspiración consumista significa el crearnos necesidades más allá de que nosotros lo requiramos. El mismo hecho de estas campañas con la finalidad de que nosotros compremos y empecemos a utilizar y compremos quizás cosas que no utilizamos. Entonces, rechazar es la primera R de la economía circular, que podría aplicarse desde empresas, consumidores, el mismo Estado, o bien redefinir estos productos de tal forma que no sea necesario producirlos. El ejemplo más claro es rechazar los residuos en papel. En el 2003 Estados Unidos generó unas 700.000 toneladas de basura solo con residuos. Con residuos. Repensar, rethink. Y esto ya cuando entramos al campo mismo de la empresa. Lograr un uso más intensivo del producto, por ejemplo, a través de modelos de plataformas de servicio, de reutilización, de sharing o la puesta en circulación en el mercado de productos multifuncionales. Ustedes habrán observado que algunos distritos de Lima tienen unas bicicletas para que pueda circular, ¿no? También tienen scooters eléctricos. Eso con la finalidad de reducir el tema de los autos, ¿no? Y reducir de esta manera el consumo de dióxido de carbono, que es altamente contaminante. Sin embargo, nosotros, a veces algunas estrategias como estas, como el tema de las ciclovías, terminamos generando más caos. Yo les mostré la imagen de Suiza, la amplitud que se tiene de la calle para caminar. O sea, esta parte de la calle es para caminar y el tranvía va en el medio. O sea, tú o caminas o usas transporte público. Pero autos, olvídalo porque te va a ser costosísimo. Entonces, repensar significa hacer una estrategia con la finalidad de tener un servicio o un producto desde un inicio
que permita minimizar el impacto ambiental y de alguna manera mejorar la eficiencia en la gestión misma de los recursos. Esta estrategia premia el tipo de contrato entre empresas y consumidores que transfiere un servicio y no la propiedad sobre un producto. Tanto el MacArthur Foundation como esta comisión de especialistas reconocen que esta nueva forma de contrato, que subraya el valor del servicio sobre la estricta propiedad, es una estrategia a desarrollar cada vez más empleada. Se colocaba aquí también el ejemplo de los aplicativos, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado el hecho de utilizar o de compartir la movilidad de los taxis. También en nuestro caso un poco riesgoso, me acogería más a el hecho de las ciclovías y utilizar esta especie de bicicletas eléctricas o de scooters con la finalidad de emplear un transporte más sostenible. Y eso son iniciativas que parten, por ejemplo, desde los gobiernos locales, o sea, y que pueden realizar. Implica reconsiderar cómo se diseñan y utilizan los productos y servicios para minimizar su impacto ambiental y mejorar la eficiencia de los. Reducir, es decir, reduce, incrementar la eficiencia en la fabricación y el uso de los productos al consumir menos recursos naturales y materiales. El CREAM o SEN es una mochila, ¿ya? Esta empresa realiza mochilas con paneles solares. Entonces, tú no solo tienes un producto, que es una mochila de alta durabilidad, porque encima estas mochilas se hacen con productos reciclados, sino que también se le incorporan paneles solares. ¿Y para qué? Para que puedas cargar tus dispositivos. Entonces, tenemos un producto que no solo me sirve para cargar mis cosas, sino también que me sirve como un soporte tecnológico. Entonces, de esta manera, lo que está buscándose es incrementar la eficiencia desde la fabricación. Se reduce el consumo, se mejora. Buscan disminuir la cantidad de recursos necesarios para la producción de bienes y servicios, enfocándose en la eficiencia y la minimización de residuos desde la etapa del diseño. Y eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar, la minimización de los residuos desde la etapa del diseño. Esta mochila se diseñó para tener una doble funcionalidad. Por ejemplo, esta mochila, para quienes trabajan, ingenieros que trabajan en campo o abogados que trabajan en campo, le es bastante provechoso. Una de las características de los productos fabricados de acuerdo con los principios de economía circular es que siempre que sea posible se deberán emplear energías renovables en su proceso de fabricación. Y este es un ejemplo de que se utilizan paneles solares, se utiliza material reciclado y dentro del ciclo mismo de producción se utilizan procesos de reutilización del recurso hídrico y fabricación a través de fuentes de energía limpia. Aplico innovación tecnológica, reduzco el impacto ambiental y tengo un producto que puedo venderlo que tiene una doble funcionalidad. Y más en general, habría de ser energéticamente eficientes tanto en su fabricación como en su uso, como es el caso de SEN. Reutilizar o reuse, dar un nuevo uso a un producto Walter Stagel, potenciar la reutilización de los productos es una de las mejores estrategias de la economía circular. Sobre todo si se compara con el reciclaje, que a pesar de lo que puede parecer, es la menos sostenible y rentable. Por eso era la idea de mencionarles cuáles son todas las estrategias de economía circular y no quedarnos solo con el tema del reciclaje, que al parecer ha sido una de las primeras intenciones que se tuvo en la gestión integral de residuos sólidos. Las aplicaciones de esta estrategia son innumerables, tal como señala el propio Stagel. Siempre han existido los mercadillos de segunda mano y los outlets. Ahora, gracias a la penetración de la telefonía móvil en los núcleos urbanos, se han redefinido y potenciado. Un ejemplo de reutilización y de dar nuevo uso es el caso del Loop,
un novedoso proyecto en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, donde esta compañía diseña y fabrica envases reutilizables de buena calidad para grandes empresas. Se pueden reutilizar estos envases, no se pierde la vida útil del producto. Reparar, que en la Unión Europea es un derecho, se encuentra dentro de su directiva comunitaria, el derecho a reparar. Reparar y mantener un producto defectuoso de forma que pueda usarse para su función original. Hace alusión a arreglar productos que se han estropeado o dañado para devolverles la funcionalidad sin necesidad de reemplazarlos, lo que contribuye a la reducción de desechos. Una mayor estandarización de las piezas y componentes en sectores como el de la electrónica, las baterías y la automoción ayudaría de manera real al derecho a reparar. Si bien es cierto que esta estandarización también implicaría un gran cambio empresarial, al implicar pedir a las compañías que no se reserven sus secretos relativos al diseño. Eso sí me parece un poco complicado que se pueda aplicar inclusive en nuestro país. El tema de la confidencialidad es difícil, sino que los compartan abiertamente con competidores en favor del usuario final del producto. Yo me iría más por el hecho de poder reparar y mantener un producto defectuoso de forma que pueda usarse para su función original, tal cual lo dice la descripción, ¿no? Poder devolverle la funcionalidad sin necesidad de repararlos. Y aquí hay un pequeño ejemplo de la empresa Leroy Merlin, ¿no? Repair Café, es una empresa que se encarga de reparar cafeteras, ¿no? En Europa y les da una funcionalidad mejor, pero no se desecha. Restaurar o refurbish, restaurar y poner al día un producto antiguo, enfocada en renovar un producto y mejorar su calidad y funcionalidad para prolongar su ciclo de vida. La reparación supone arreglar un producto dentro de un primer ciclo de vida. La restauración significa poner al día un producto que en la mayoría de los casos ya ha cruzado el umbral del primer ciclo y cuya calidad se mide precisamente según la relación que guarda. La restauración supone un arreglo que va más allá de la reparación. Yo puedo reparar un producto que es defectuoso, pero el restaurar es necesario referirlo a un sistema que califique su calidad. La restauración se acerca más a un producto antiguo puesto al día estética y funcionalmente. The Urban Electric, empresa especializada en la restauración de luminarias antiguas, mejora su funcionalidad y calidad para que cumplan con estándares actuales de eficiencia energética. Entonces, mientras en la reparación se trata de devolver la funcionalidad a un producto defectuoso para evitar los desechos, en el caso de la restauración hay una mejora en el ámbito estético y funcional, como es el caso de Urban Electric, con el tema de las luminarias. Refabricar o remanufacturar, usar partes de un producto descartado en otro nuevo que cumpla la misma función. Refabricar un producto supone recogerlo, analizar su estado, desmontarlo, reacondicionarlo y reemplazar las piezas y componentes para volver a ensamblarlo y comprobar su nivel de calidad y revenderlo. Replay Golf toma estas pelotitas de golf y refabrica bolas de golf nuevas de aquellas que eran usadas. Las mejora y las coloca en circulación. La estrategia de refabricar implica todo un proceso que a veces aglutina algunas de las estrategias anteriores como la reparación, el reacondicionamiento o la sustitución. Por eso es que el tema de la economía circular significa un planteamiento de procesos y de procedimientos. Primero, tener en claro qué tipo de negocio quiero realizar. Si soy emprendedor, qué tipo de negocio quiero realizar. Quiero realizar un negocio enfocado en un producto, enfocado en un servicio. Dependiendo de la dimensión del producto o servicio, es que se va a aplicar cuál va a ser la estrategia más idónea para poder mejorar desde la circularidad. Y ese planteamiento puede hacerte accesible a una serie de concursos que está realizando
él produce, si eres una MIPE, para poder obtener financiamientos en tema de economía circular. Redefinir, usar un producto innecesario o algunas de sus partes en otro producto nuevo, con una función distinta. Consiste en desmontar productos usados para recuperar piezas que pueden ser utilizadas en la fabricación de nuevos productos, manteniendo el valor de los materiales a través de múltiples ciclos de vida. Un producto desgastado por el uso o que cumple una función obsoleta puede ser redefinido para otorgar una nueva vida a sus componentes materiales. Un ejemplo de esta redefinición es Close the Loop Group. Un ejemplo que ilustra cómo la innovación es capaz de encontrar valor allí donde aparentemente no lo hay. Esta empresa utiliza cartuchos de tinta y plásticos en la construcción de nuevas carreteras. Hace algunos años, más o menos en el 2017, nosotros trabajamos un proyecto interesante con Plus de Loop para una carretera, no en Perú, en otra parte. Pero es impresionante cómo se puede realizar, puedes conectar ciudades a través de redefinir los usos de productos que aparentemente son desechables. Reciclar, y lo hemos puesto en el último lugar, porque dentro de todas las estrategias, y esta taxonomía ha sido elaborado por un comité de especialistas de la Unión Europea, considera que el reciclaje es la última de las estrategias para aplicar la economía circular. Reciclar significa recuperar el material de residuos que puedan procesarse de nuevo en la fabricación de nuevos productos, para objetivos similares a los de sus productos originales. El reciclado se enfrenta con un cierto número de retos, como la correcta separación de materiales o la preservación de la pureza de estos a través de diversos ciclos. Cabe suponer que a medida que se asiente como estrategia y se regule sobre ella, estos obstáculos queden atrás. A pesar de estos retos, el reciclaje es una de las estrategias más asentadas y válidas. Y aquí también les he preparado un pequeño video sobre cómo se aplica la economía circular en uno de los sectores que más consumo de recursos tiene. Estoy refiriendo a la industria textil. La economía circular persigue mantener el valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible y minimizar la generación de residuos en su producción, uso y a la finalización de su vida útil. Además de los impactos positivos que todo ello implica para el medio ambiente y la sostenibilidad, los modelos circulares pueden suponer una ventaja competitiva para las pymes. En el nuevo Plan de Acción Europeo para la Economía Circular, aprobado en marzo de 2020, se refleja que la aplicación de los principios de la economía circular a toda la economía de la Unión Europea podría aumentar el Producto Interior Bruto de la Unión Europea en un 0,5% adicional de aquí a 2030 y crear unos 700.000 puestos de trabajo nuevos. El sector textil es uno de los sectores que más impacto tiene sobre el medio ambiente en la extracción de recursos, emisiones de CO2 y generación de residuos en todas las fases de su cadena de valor, producción de materias primas, elaboración de productos, transporte, uso y gestión de residuos. La transición del sector hacia la economía circular no solo implica cambios en las empresas relacionados con el ecodiseño, la producción, reparabilidad, reutilización y reciclaje de productos. En este sector cobra especial importancia un cambio hacia modelos de consumo que no se centren en el usar y tirar, para lo que es clave la concienciación a la sociedad.
La industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta actualmente. Sabemos que se están produciendo 100.000 millones de prendas anuales, según el informe de la Ellen MacArthur, de la Fundación Ellen MacArthur del 2015, y que la progresión en aumento es de un 63%, según el Pulso de la Moda. Cuando entendemos, por poner un dato, que para producir el algodón de 250 gramos, que es cualquier camiseta, ¿no?, de las que podemos estar usando en el armario, se necesitan 2.700 litros de agua, lo que bebe de media una persona en 3 años, y ese es un dato, hay muchísimos más. Entendemos que el sistema tiene que cambiar. Toneladas de residuo textil llegan a vertedero, siendo uno de los materiales que más emisiones de CO2 genera. Yo creo que el sector textil tiene justamente ahora mismo muchas oportunidades. Al final, este sistema fast fashion, pues lo que se produce con solamente 2 tejidos, el 65%, 60-65% es poliéster, que es un tejido que no es, que viene del petróleo, no es renovable, es plástico, con también todos los impactos que se genera, pues por ejemplo, cuando se lava con los microplásticos que van a ríos y mares, se los comen los peces y luego nos los comemos nosotros, es decir, que hay plástico pasando a nuestra cadena trófica pues, por el tejido que usamos mayoritariamente. Luego con el algodón convencional, pues es entre un 25-30% de la producción global, es solamente el 3% del cultivo arable a nivel global y utiliza el 11% de insecticidas y el 25% de pesticidas, afectando así, por ejemplo, a la biodiversidad. Percentil surgió hace 8 años a raíz de ver la necesidad de comprar ropa barata. Estábamos empezando la crisis, comprar ropa barata y de calidad. Entonces vimos como en otros países, en el norte de Europa y Estados Unidos, comprar y vender ropa de segunda mano era algo más o menos habitual, mientras que en España no. Entonces, bueno, dijimos, pues es el momento perfecto para hacerlo. Lo que siempre decimos es que no hay producto más sostenible que aquel que ya está fabricado, ¿no? Entonces, nosotros con la compra y venta de ropa de segunda mano lo que estamos haciendo es darle una segunda, tercera, cuarta y infinitas vidas, tantas como aguante la calidad de ese producto a la ropa, y con eso hacemos que se reduzca la cantidad de residuos y en el largo plazo conseguimos o pretendemos conseguir reducir la cantidad de ropa que se fabrica nueva y con ello reducir el impacto medioambiental de todo ese proceso. Bueno, es un video bastante largo, ahí ustedes lo pueden observar con detenimiento cuando tengan a la mano los materiales. Pero definitivamente el sector textil es uno de los que más contamina, ¿no? Y es lo que más gasta en torno a recursos. Y que, como hemos observado, hay ciertos materiales que vienen de la industria del petróleo y que al final terminan pasando por nuestra cadena trófica, ¿no? Es decir, terminamos consumiéndolos nosotros. Bien, la circularidad se aplica tanto en productos, en procesos y en personas. Estos son 3 principios establecidos a nivel general de la economía circular. Las 9R podían ser tomadas como principios, pero se diseñaron como estrategias. Es una taxonomía de estrategias que va a aplicarse en función del negocio que se realice. Ahora bien, si me voy para el otro lado, para el tema de la consultoría, se puede asesorar en temas de vía circular, MIPES, porque recién estamos arrancando nosotros como política pública. O sea, como política pública puesta en blanco y negro, recién está iniciando en el 2025. Así que ahí hay un foco bastante amplio a nivel de MIPES que están dispuestas a ingresar a lo que es la economía circular. Hay MIPES que ya lo han hecho. Hay sectores de la minería que ya aplican circularidad en sus procesos, pero hay muy buen número que todavía está en inicio, sobre todo aquellas empresas que son más pequeñas. MacArthur, la Fundación Ellen MacArthur, estableció 3 principios asociados a la circularidad en los productos, procesos y personas, con la finalidad de poder servir como ejes en la aplicación de la economía circular.
El primero de ellos es eliminar los residuos y la contaminación. Actualmente nuestra economía funciona bajo la lógica de extraer, producir y desperdiciar. ¿Recuerdan el concepto de la cultura del descarte que venía de un término más filosófico y ético? Bueno, lo trasladamos al mundo de la economía circular. Tomamos materias primas de la tierra, fabricamos productos a partir de ellas y finalmente las desechamos como residuos. Economía lineal. Gran parte de estos residuos terminan en vertederos o incineradores y se pierden. Por eso, cuando alguno de ustedes me consultó, ¿la solución son los rellenos sanitarios? No, porque sigues bajo la lógica de los residuos. Y es más, considero que a partir de esta política pública de la economía circular, ya se deben ir cambiando algunos conceptos normativos dentro de la legislación ambiental e ir realizando ciertas modificaciones en la normativa. La Ley General del Ambiente tiene algunas pinceladas sobre responsabilidad social empresarial, sobre ecoetiquetado, acuerdo de producción más limpia, pero no hay en esencia algún artículo que hable sobre economía circular, porque todavía no está. Cuando se crea la Ley General del Ambiente, para nosotros la economía circular era algo muy lejano, pero creo que debe servir para actualizar la normativa. Gran parte de estos residuos terminan en vertederos e incineradores. Este sistema no puede funcionar a largo plazo porque los recursos de nuestro planeta son finitos. Respetar las bases que rigen el planeta es parte de eliminar los residuos y la contaminación. El problema y la solución empieza con el ecodiseño. Por eso es que una de las estrategias es repensar. Aunque a veces parece que el residuo es inevitable en ciertas situaciones, en realidad el residuo es el resultado de elecciones de diseño. Por eso digo que todo empieza con repensar. ¿Cómo es que voy a diseñar este producto? ¿Voy a utilizar materias primas de carácter reciclado? ¿Qué va a pasar con este producto cuando ya llegue al consumidor final? ¿Se va a desechar? ¿Qué impacto va a tener? No hay residuos en la naturaleza, sino que es un concepto que nosotros hemos introducido. La naturaleza se regenera, aprovecha absolutamente todo. Es cíclica. Nosotros no, nosotros optamos por lo lineal. La economía está llena de cosas que se han diseñado sin preguntar qué sucederá con esto al final de su ciclo de vida. En una economía circular, una especificación para cualquier diseño es que los materiales vuelvan a entrar a la economía al final de su uso. Muchos productos podrían circular manteniéndose, compartiendo, reutilizando, reparando, entre otras estrategias. Y como último recurso, reciclando. Los alimentos y otros materiales biológicos que son seguros para regresar a la naturaleza pueden regenerar la tierra. Y es por eso que en una de las sesiones les mencionaba que el proyecto, en este caso la empresa B de Simba, Sin Basura, al trabajar con los restaurantes y con los hoteles, lo que está procurando es que se cierre el ciclo frente a desechos orgánicos, ¿no?, que emanan uno de los gases tóxicos como es el metano, uno de los más tóxicos. Con un enfoque en el diseño podemos eliminar el concepto de residuo. A medida que el concepto de la economía circular se ha evaluado más ampliamente, se ha aceptado como una forma atractiva de avanzar por parte de las empresas. El segundo principio es el de circular productos y materiales. Significa mantener los materiales en uso, ya sea como producto o cuando ya no se puedan usar como componentes o materias primas. De esta manera, nada se convierte en residuo y se conserva el valor intrínseco de los productos. ¿Qué nos indica aquí? Que, por ejemplo, en el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no?, ¿cómo podríamos trabajar una adecuada gestión de los famosos RAE siguiendo principios de economía circular? ¿Cómo estos elementos que también motivados por un tema de obsolescencia programada podrían emplearse en nuevos productos?
Hablar de circular productos y materiales significa hacer referencia a dos tipos de ciclo, el ciclo técnico y el ciclo biológico. El técnico, los productos se reutilizan, reparan, remanufacturan y reciclan, y en el ciclo biológico, los materiales biodegradables se devuelven a la tierra a través de procesos como el compostaje. Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, cómo es que se lleva a cabo toda esta circularidad a través de los ciclos mencionados, el ciclo técnico y el ciclo biológico. El ciclo técnico es la forma más efectiva de retener el valor de los productos. Por ejemplo, tomo un teléfono, es mucho más valioso como teléfono que como un montón de componentes y materiales. Por eso los primeros pasos del ciclo técnico se centran en mantener los productos completos para conservar el máximo valor posible. Podría implicar la reutilización a través de la reventa o podría significar ciclos de mantenimiento, reparación y renovación. Eventualmente, cuando el producto ya no se puede usar, sus componentes pueden ser refabricados. Las piezas que no se pueden volver a fabricar se pueden descomponer en sus materiales constituyentes y reciclarse. El ciclo biológico está más ligado a los subproductos alimentarios, quienes pueden volver a la economía a través de esta clase de ciclo con estrategias como el compostaje o la digestión anaeróbica de materiales para ayudar a regenerar la tierra de manera que podamos cultivar más alimentos o materiales renovables como el algodón y la madera. Algunos productos como la ropa de algodón o los muebles de madera pueden circular tanto por el ciclo técnico como por el ciclo biológico. Y el tercer último principio, no el menos importante, es el de regenerar la naturaleza. Es decir, pasar de la economía lineal, de extraer, a la economía circular, apoyándonos en los procesos naturales. De la extracción a la regeneración, al cambiar nuestra economía de lineal a circular, cambiamos el enfoque de extracción a regeneración. En lugar de degradar continuamente la naturaleza, construimos capital natural. Se emplean prácticas agrícolas que permiten que la naturaleza reconstruya los suelos. La mayoría de estos materiales se pierden después de su uso y la tierra es utilizada para cultivarlos y se queda sin nutrientes. Si pasamos a un modelo regenerativo, comenzamos a emular a los sistemas naturales. La industria alimentaria, por ejemplo, la forma en que producimos los alimentos, hoy en día es un factor determinante para temas de cambio climático y de pérdida de biodiversidad. Depende de cantidades cada vez mayores de fertilizantes, combustibles fósiles, pesticidas y otros recursos que son finitos. Al producir nuestros alimentos de forma regenerativa, la atención se centra mejor en la salud del suelo, por ejemplo, a través de prácticas agrícolas regenerativas, la agroecología, la agricultura de conservación, la agrosilvicultura. En una economía circular, la tierra dedicada al abastecimiento de materiales se centrará cada vez más en recursos renovables y de esta manera, al reducir la necesidad de insumos sintéticos y pesticidas, los polinizadores, que son esenciales para el mantenimiento de los ecosistemas saludables, pueden prosperar. ¿Cuál es entonces la palabra clave a la hora de desarrollar productos dentro del marco de la circularidad? Es el diseño. Desde cómo se piensa, cómo se plantea, cómo se implementa, de qué forma se implementa, de qué es lo que voy a utilizar, qué materias primas voy a emplear, y conocer qué pasará después del consumo final. Las dinámicas y los procesos alineados con los principios de economía circular conllevan a redefinir nuevas responsabilidades y ámbitos de cooperación empresarial. La circularidad, por su parte, en los consumidores implica un cambio de hábitos en donde los usuarios valoren cada vez más los aspectos referidos al origen y la duración del producto que compran. Entonces, si llegamos al tema de circularidad en los productos, debiese tomar en consideración lo siguiente: diseño para alargar la vida del producto, usar componentes estandarizados y materiales puros, garantizar la eficiencia energética en la fabricación y en el uso.
Si hablamos de la circularidad en los procesos que se emplean para poder desarrollar estos productos, significa establecer redes globales de recuperación de productos, crear un flujo de materiales básicos, definir nuevos modelos de negocios para crear ecosistemas circulares, es decir, cadenas de ecosistemas circulares, crear un stock de materiales puros desde el principio, que busca los procesos desde la economía circular, evitar la pérdida de valor. En cuanto a la circularidad en las personas, significa potenciar una experiencia de compras sostenibles, favorecer a los ecosistemas y dinámicas de share economy, como han visto ustedes en el video, colaborar en la transformación de la economía global. ¿Cuáles son algunas de las ventajas propias de la economía circular? Miren, hace unos días, un par de días, hemos sido invitados a un evento sobre economía circular organizado por la Cámara de Comercio, y una de las visiones que tiene el Ministerio del Ambiente en torno a economía circular respecto del PBI es que va a haber un aumento considerable a través de la economía circular. Son uno de sus objetivos, de sus proyecciones en torno al planteamiento de la economía circular. Mayor innovación tecnológica, introducir fuentes de energía sostenible, utilizar la tecnología para mejorar los procesos productivos. Aparición de nuevos modelos de negocio y servicios empresariales, que ya los he comentado, los bionegocios, los negocios circulares, las empresas B, las sociedades BIC. El ahorro neto de costes de materias, poder utilizar materias primas que sean reutilizables, que sean reciclables. Ahorro en productos de consumo, creación de oportunidades de empleo, crear esos ecosistemas de sostenibilidad, de circularidad, ¿no? Miren ustedes cuando hemos observado todas estas estrategias. En el caso de... En estos dos casos que me parecen muy puntuales, en el de Cruz de Loop, donde se utilizan empaques plásticos para construir carreteras, y en el caso de el Replay Golf, donde se utilizan bolas de golf usadas para fabricar nuevas bolas de golf y el ciclo sigue, es decir, no se desperdicia. Esa es la idea de poder plantear la circularidad. Y crear oportunidades de empleo significa que esas oportunidades de empleo se van a dar en cuanto establezcamos esos sistemas de coordinación de circularidad en los procesos. Menor dependencia de la importación de materias primas y mayor seguridad en los suministros. Nuevas formas de interactuar y fidelizar al cliente, realmente volverlo un consumidor sostenible, utilizar marketing ecológico, no greenwashing. Greenwashing son estrategias para manipular la publicidad, manipular la sostenibilidad como una alternativa. Mayor competitividad y sostenibilidad, de tal forma que podamos ser un país realmente competitivo. Yo siempre he dicho, Perú tiene muchas cosas que lo puede hacer altamente competitivo. Diversidad biológica, energías limpias, grandes fuentes de agua. La circularidad se puede aplicar a servicios. Machu Picchu como ciudad estableció un modelo de economía circular con la finalidad de, primero, en un primer momento fue porque les iban a quitar la categoría de patrimonio de la humanidad, porque había exceso de residuos sólidos en Machu Picchu ciudad y en el monumento histórico de Machu Picchu. Entonces la UNESCO le lanza una advertencia y le dice, tienes que cambiar esto, porque si no te vamos a quitar la categoría de patrimonio de la humanidad, de maravilla del mundo. Entonces, las autoridades de ese momento decidieron aliarse con las diferentes empresas y aplicar un modelo de economía circular que implicaba un cambio de hábitos, o sea, implicaba la circularidad en las personas, implicaba una circularidad en los procesos desde la empresa privada.
Entonces, ahí se generó mayor competitividad. No se les quitó el título de UNESCO y más bien terminan acogiendo el paradigma de la economía circular aplicado a una ciudad. Entonces, estamos hablando de la circularidad aplicado a las ciudades de forma sostenible. Y eso genera competitividad y sostenibilidad, mayor eficiencia y productividad, mayor rentabilidad de productos y procesos, creación de valor, porque comprometes a otros aliados estratégicos, reducción de emisiones globales, sin lugar a duda, se reducen las emisiones que causan y aceleran el cambio climático, reducción de la generación de residuos, es decir, la minimización de los residuos. En la base de una adecuada gestión integral de residuos debe ir la reducción, la minimización de los residuos. El incremento del valor de la tierra y de los suelos como activos y la reducción del impacto ambiental debido a los procesos extractivos de materias, lo cual indica que, por ejemplo, en industrias que generan un impacto ambiental alto, deba implementarse con mayor fuerza la economía circular. Aquí también les he dejado un pequeño videíto sobre la economía circular aplicada a las MIPES, a modo de introducción de lo que veremos el día de mañana. Hola y bienvenido a tu serie Mi MIPE Circular, una serie de 4 videos donde conocerás sobre qué es la economía lineal, qué es la economía circular, cuáles son los beneficios de la economía circular y diferentes estrategias que ayudarán a que tu empresa transforme su producción y ser bienvenido a la circularidad. El día de hoy conoceremos más sobre los beneficios de la economía circular, así que nada, empecemos. Reduce costos de producción. Usando y gestionando eficientemente las materias primas, energía y agua, consigues reducir y optimizar su consumo. Potencia esta práctica al realizar el mantenimiento y actualización de tus equipos y máquinas. Ambos permitirán un mayor ahorro económico en los recursos y gastos operativos de tu empresa. Incentiva la innovación. Con la finalidad de obtener beneficios económicos, se diseñan productos que no serán fácilmente desechados, porque su vida útil se extenderá. Al aplicar la economía circular, los productos mantienen su valor y utilidad durante el mayor tiempo posible. Esto es una ventaja para tu negocio, ya que tus productos serán reconocidos por su calidad, diferenciando a tu empresa de sus competidores. Además, mejoras la imagen y reputación de tu empresa. Incrementa los ingresos. Aprovechando los residuos para fabricar nuevos productos, puedes crear nuevas líneas de producción. Esto significa mayores ganancias, pues tienes... Aquí quiero parar un segundo. A esto me refería con los ecosistemas de circularidad, es decir, poder establecer alianzas dentro de la cadena de producción misma, generar nuevas líneas de producción. Tienes nuevos productos para vender. También puedes modernizar tu empresa a través de la creación de servicios adicionales a la fabricación de productos, ofreciendo a tus clientes servicios de mantenimiento, renovación, reparación, entre otros. Así lograrás fidelizarlos. Ingreso a nuevos mercados. Tus productos y servicios accederán a una comunidad con nuevas tendencias de consumo. Ten en cuenta que, según una encuesta realizada por Boston Consulting Group, entre el 50 y 70% de personas están dispuestas a pagar más por productos sostenibles. Además, accede a cadenas de comercio internacionales, donde tus productos serán más valorados. Al implementar la economía circular, te será más fácil adaptarte a las normativas cada vez más exigentes. Te cuento una experiencia. En el 2018, la línea de crédito ambiental identificó beneficios económicos en 50 empresas que aplicaron la economía circular. Entre ellas hubo un aumento de productividad
entre 98 hasta más de 1700%. ¡Increíble! Además, las empresas experimentaron un ahorro monetario de entre el 32 al 95% en el consumo de energía. Entonces, Bien, entonces vemos que la economía circular es un beneficio de carácter económico. No estamos romantizando la sostenibilidad, sino que la estamos haciendo efectiva. No estamos romantizando el de minimizarlo, sino que estamos creando una nueva fuente de mejora de ingresos. Competitividad, sostenibilidad, ingreso a nuevos mercados, como lo decía el video. ¿Por qué? Porque en el caso del comercio internacional, las exigencias, por ejemplo, a nivel de China y de la Unión Europea, son bastante claras respecto a las certificaciones internacionales, acreditaciones internacionales que pueden tener los productos. Miren, ahora tenemos un hub como el de Chancay que hay que explotarlo, hay que poder ingresar ahí, y el tema de la economía circular ayudaría muchísimo a crear productos de alto valor y sobre todo sostenibles que puedan expandirse al mercado internacional. Bien, yo con esto finalizo la sesión del día de hoy para poder visualizar, a ver si hay alguna pregunta, si no, parece que no. Si no hay interrogantes, voy adelantando un poquito lo que será la siguiente sesión, que es la hoja de ruta de la economía circular. Cuando se establece una política pública, lo más complicado es la implementación. Implementación y ejecución. Una política pública empieza con un diseño, ¿no? Se establece muy bonito sobre el papel, se dice se va a realizar esto, lo otro, y luego se implementa y se ejecuta. Lo que tenemos ahora con la hoja de ruta de economía circular es un diseño de lo que se quiere lograr al 2030. No que seamos completamente circulares, porque como les dije hace un par de días que vengo de un evento donde la idea es implementar correctamente la hoja de ruta de economía circular, pero que seamos completamente circulares posiblemente al 2050. Tenemos que solucionar una serie de problemáticas para poder aspirar realmente a la economía circular como está. Dar mayor valor, por ejemplo, a productos sostenibles que utilizan conocimientos ancestrales. Por años se interpretó el principio de interculturalidad como, solamente hay que hacerles caso para el tema de la consulta previa o para el proceso de participación ciudadana. No, la interculturalidad concretizada significa incorporar los conocimientos ancestrales para poder generar productos y servicios sostenibles. Esa es la esencia de la interculturalidad. Y es ahí donde hay experiencias exitosas que se están llevando a cabo desde la circularidad. Entonces, una potencia, un Estado como una potencia de economía circular, tendría que replicar, por ejemplo, lo que ha sucedido, lo que les comentaba en Machu Picchu, ¿no? Que frente a una situación de emergencia donde se les iba a quitar la categoría de UNESCO, eh, se involucró las autoridades, la sociedad civil y la empresa privada para poder lograr mayor sostenibilidad y reducir de alguna forma la generación de residuos. La ecoeficiencia, sí, si quieren, Iván me dice acá si podemos recomendar algún libro del tema. Yo tengo material sobre economía circular que se lo puedo facilitar a la empresa y dárselo, sobre todo economía circular aplicada a nivel de Latinoamérica. Ecoeficiencia, sinónimo de economía circular, no, la ecoeficiencia es uno de los criterios que se utiliza para la economía circular. Es cierto, una política pública sobre coeficiencia aplicado al sector público, ¿no? Eh, es una política de coeficiencia aplicada al sector público, donde se busca que las distintas entidades del Estado realicen prácticas de coeficiencia como reducción del uso del papel, eficiencia energética, es decir, uso adecuado de la energía,
reducción del uso del recurso hídrico, del agua, reducción de la huella de carbono, motivar, por ejemplo, el tema de la movilidad sostenible en los empleados públicos, que hay una norma al respecto. Es una forma de aplicar la ecoeficiencia. Es uno de los criterios que podríamos considerar dentro de la economía circular. La economía circular ya es un modelo establecido. Así es, o redactar una acción que incorpore a la economía circular una acción del plan de manejo de una acción que incorpore. Mira, María, el día de mañana que tenemos la hoja de ruta economía circular en la agenda nacional, tenemos varios ejemplos de aplicación de la economía circular, ejemplos reales, ¿no? De lo que está sucediendo ahora de aplicación de economía circular en sector MIPES, industria, en sector pesca y acuicultura y en sector construcción, que está bastante de moda a la actualidad. Bien, yo les agradezco su participación el día de hoy, su asistencia, y que estén motivados de poder visualizar este tema como una alternativa en realidad a la mejora en la gestión integral de residuos sólidos. Sí, claro, los materiales, bueno, el PPT sí se los he facilitado a la empresa, pero si necesitan algún material adicional, por aquí dejo mi correo electrónico en el chat que me pueden escribir para cualquier consulta adicional que tengan o si requieren algún material adicional. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Permiso.